venía mosqueado. Lo primero, bueno, bienvenidos y bienvenidas. Venía mosqueado a este, bueno, bienvenidos y bienvenidas, vamos a hacer las cosas bien, a este especial ruta cortito, porque os quería enseñar nieve, simplemente nieve. Tengo temas que tratar, sí, pero solamente voy a tratar uno, porque tampoco quiero que se alargue mucho. Y bueno, nieve. Yo venía ya todo mosqueado y uno de los temas que quiero tratar es la desinformación que tenemos en los medios de comunicación reales, por llamarlos de alguna forma, ¿vale? Lo que es la tele y la radio, porque tela. Campañas diarias de miedo y más miedo, y que la gente esté acobardada en todos los aspectos de la vida, ¿vale? Es que el megavatio vale... Vamos a ver, señores, cuando te dicen que el megavatio vale 210 euros, a ti el kilovatio te está valiendo 21 céntimos, ¿vale? El kilovatio, o sea, para que te gastes 21 céntimos en luz tienes que tener un secador de 2000 vatios una hora funcionando. O sea, el secador del pelo una hora funcionando. A ver, o sea, y te vas a gastar 21 céntimos. O sea, cuidado, creo que es así la cuenta, si no es menos. Y nos tienen acobardados. ¡Oh, 200! El megavatio que son 1000 vatios, ¿no? O sea, un secador de 1000 vatios, una hora funcionando. O sea, te vas a gastar 21 céntimos. Nos tienen acobardados. Pues esta campaña de desinformación pues también viene con el tema de las nieves, ¿no? De las carreteras. Yo escucho la radio. No tengo televisión en el camión, ni me hace falta ni la necesito. Escucho la radio. Que ya con eso bastante me desinforman, ¿vale? Y yo ayer llegué a Valladolid por la noche y me fui a una tienda a comprarme 12 huskies siberianos con sus arneses y sus correas y sus cosas para que me tiraran del camión hoy. Porque claro, había nieve para una boda. Madre mía lo que había según la radio. Había nieve, bueno, ya te digo, llevo 12 huskies que los llevo aquí ahora en la cabina, están echados aquí en la cama, porque a ver, no los voy a tener corriendo delante del camión. Que corren, pero a ver qué hago yo ahora con 12 huskies. Porque claro, tanta nieve en la radio, tanta nieve, y es muy curioso la desinformación y el miedo que nos meten. Porque si escucháis las noticias del tráfico en la radio, bueno, en la tele también, empiezan diciendo, hay un número muy grande, 200 carreteras y muy alto, cortadas por la nieve. Y luego en bajito te dicen, de las cuales 5 son principales. No sé si me habéis escuchado, pero he dicho, de las cuales 5 son principales. O sea, te han metido miedo en el cuerpo de que está España colapsada, pero realmente hay 5 que están cerradas o que te la están limpiando, cuidado, ¿vale? El resto son carreteras secundarias. Digo más que secundarias, son básicamente las que llevan a los huertos de los pueblecitos, de los paisanos que están en los huertos en la sierra y tienen una carreterita para subir por ahí, ¿sabes? Que por ahí no va ni el tato, o sea, que es que no hay circulación, pero están cortadas. Están como cortadas por si algún despistado coge el coche y se mete por ahí, en vez de ir por una autovía. Entonces, es una campaña continua de miedo. Ostras, vale ya. No me extraña que la gente no vea la televisión común. Aparte de que te meten anuncios como para una boda, pues aparte de eso, es la desinformación total que tienen ellos. O sea, ellos están diciendo, no, es que la fake news, pero si sois los primeros que decís las verdades a media. Las teles y las radios, no me extraña.
ambas tienen que pagar al Estado por emisión, por poder emitir. Pero es que además el Estado les dice, según el gobierno de turno, no nos engañemos, lo que tienen que decir. No, cuidadito, cuidadito, que te quito la paga y encima te quito la paga y te quito los derechos de emisión, y ostras, claro, eso a nadie le interesa, que le corten el negocio, ¿verdad? Entonces decimos las verdades a medias y ni para ti ni para mí. Así nos va. Así nos va. Nos quejábamos de otros tiempos, que yo no los he vivido, pero estoy viviendo estos. Y se dan un poquito la mano, se dan un poquito la mano. O si no, pues vas a decir algo por ahí, libremente, en voz alta, a ver si hay libertad de expresión. Bueno, eso ahí lo dejo, y es otro tema que aquí en este canal pues no se trata. Pero como, bueno, voy en carretera, hay nieve, y la desinformación que me han dado ha sido para comprarme 12 huskies, pues a ver qué hago yo ahora con 12 huskies. Carril derecho cortado, ok. Bueno, pues cuando lleguemos al carril derecho cortado, pues nos iremos cambiando al izquierdo y ya está. Entonces, bueno, pues es un poquito el tema que quería comentaros, ¿no? El tema de la desinformación. ¿Qué opináis vosotros de la desinformación y sobre todo de la desinformación en carretera, que es lo que más nos interesa a nosotros, ¿no? El saber realmente qué carreteras están mal y cuáles no, para poder realizar nuestro trabajo. ¿Qué opináis? Y ahora otra cosita que ocurrió ayer, creo que fue, que a la altura de la brújula, un poquito antes, un poquito después, a un iluminado, y esto es un tirón de orejas, por no decir una patada en donde se los merecen, no se le ocurrió otra cosa que sacar a los camiones, a los vehículos pesados de la autopista, de la AP1, y meterlos en la Nacional 1, dejándolos totalmente varados como si fuesen una ballena en la playa, ¿vale? Con la carretera sin limpiar, o sea, sin limpiar, y han metido ahí a los camiones. Hombre, mira, pues creo que este que vais a ver aquí a la izquierda, que estáis viendo, lo iba a hilar con esto, además. Lo iba a hilar con esto. O sea, ha sido tú, hermosura, el que estás en los vídeos. Ha sido tu hermosura. Sí, tiene toda la pinta que ha sido él. No me extraña que nos metan a nacionales y nos dejen ahí tirados como auténticos perros. Bueno, a los perros se les cuida mejor. Sin poder ir al baño, sin poder comer, sin poder, en fin, todo eso. Por causas de, como este tipo. Este tipo que está en las redes sociales, está sobre todo en Facebook, que yo no sabía si el vídeo era de ahora o era de hace años, ¿vale? Pero veo que sí, que es de ahora. Anda. Ese tipo no tuvo otra cosa que hacer ayer, y esto estaba nevado. Se podía circular por el carril de la derecha, se podía circular despacio y bien, normal, por el carril de la izquierda, ¿vale? Pero este hombre no tuvo otra cosa que hacer, que yo soy el más guay. Este figura, si no habéis visto el vídeo, hay otro camión que está grabando, pues como yo estoy grabando ahora mismo la ruta, y este figura con el carril izquierdo un poco ya tocado del ala por la nieve, o mal, se puede circular a velocidades normales, ¿vale? O sea, normales me refiero en ese momento, ¿no? Por la nieve, en vez de ir a 90, vete a 70, que seguramente a 70 iban por el carril derecho, pero como son unos cagaprisas y son unos anormales, ¿vale? Pues este tipo se puso a adelantar al camión, y adelantó al camión. Delante de este camión había otro coche bastante separado, porque el camión que graba guarda muy bien la distancia de seguridad, y este se metió a la derecha. Este que habéis visto en la cuneta,
al colocar o al intentar colocar el camión en el carril de la derecha, tuvo subviraje, según se ve en las imágenes, tuvo un pequeño subviraje, perdió adherencia adelante, perdió adherencia atrás y le hizo casi que una tijera, porque fue el remolque ya quien lo sacó de la vía. No lo sé si llegó a tocar al coche de adelante. No lo sé si llegó a tocar el coche de adelante. ¿Vale? Estos tíos, ¿qué hacemos con ellos? Luego es que solamente criticáis a ciertas compañías con ciertos conductores. Pero es que necesitáis más pruebas. Necesitáis más pruebas. Mirad, un accidente lo puede tener cualquiera, por un despiste o por un despiste de un tercero, ¿vale? Pero los que tienen accidentes por gilipolleces se los merecen. Y se merecen no ser ni ayudados. Porque esa gente no debería estar en la carretera. Porque esa gente mata a otra gente con estos vehículos. Y soy así de radical. O sea, yo ayudo a un tío que se le ha reventado la rueda y se ha ido a la cuneta. Se le ha reventado la rueda y ello ahí escapa su control. Pero me daría mucho por culo tener que ayudar a un tío que se ha estrellado por hacer el subnormal, como ha hecho este. Eso no se merece estar en la carretera. Lo que pasa es que los carnés son muy fáciles. Un chimpancé se saca el carné. Un chimpancé se saca el carné. He visto vídeos conduciendo a perros. A canes. ¿Cómo no va a conducir un ser humano? Un chimpancé un poco más listo. Así que no nos extraña luego que la DGT y las administraciones, en cuanto caen 4 copitos de nieve, nos digan, fuera de las carreteras. Porque vemos a estas cosas. Vemos a estas cosas y claro, luego todos al mismo saco. Luego todos somos iguales. Y me da mucha rabia porque yo no soy igual que él. Y muchas de las personas que conozco que están al volante no son igual que él. Por suerte. Mira, estoy en el puerto de Chegarate, ¿vale? Aquí en el País Vasco. Este puerto, si veis la carretera, que no sé si se aprecia mucho, es súper resbaladizo, muy resbaladizo. Con agua, con nieve, con la niebla, es muy resbaladizo. Nos tienen limitadas a 80. Aquí me han adelantado a mí a yo no sé a cuánto. No sé a cuánto. Y se han salido más abajo. Más abajo, cuando yo he llegado, ya había otros 2 par de camiones ayudándole y se han salido. Digo, ¿pero estamos a lo que estamos o qué? Entonces, claro, 4 copitos de nieve, camiones a una nacional, los dejamos ahí varados. Que si tienen comida, pues que coman, y si no tienen comida, que les den. Ese es el plan que tienen aquí con nosotros. Que no me extraña, visto lo visto. Visto lo visto, no me extraña. No me extraña. Y bueno, yo esperaba un poco más de nieve por aquí. Cómo baja el agua por aquí, por el talud de tierra. Muy despacito porque no está esto para... Es que ni en seco es seguro este puerto. Porque tiene mucha grasa. La gente hay veces ya que reposta ahí arriba del todo y va vertiendo el poquito sobrante de gasoil. Y este puerto repala. Ojo con él, con los retarders. Ojo con él. Yo paso, me hace gracia que en alguna conversación ha habido alguno ya que me ha dicho, pues yo paso por ahí todos los días y bajo a 90. Pues algún día vas a bajar a 90 y a 100 también vas a bajar. ¿Estarás orgulloso de bajar con 40 toneladas a 90? Wow, las nieves ahí arriba en la montaña, un poco arriba a la izquierda, la estáis viendo, la vais a perder ahora. Ay, les da el sol. Mira, el otro día subía
yo por la parte de abajo, aquí a la izquierda está la subida, ¿no? Y era de noche y veo como una polvalera, ¿no? Que se veía el polvo por las luces del camión que había parado aquí ya, en el área de frenada. Que no digo que se fuese a todas las leches, simplemente se podía haber quedado sin frenos, ¿eh? Y digo, vaya, compañero se salió ahí. Me da lástima, ¿no? Del que no me da lástima es de ese de Carrión. Ninguna. Y de su jefe tampoco. Cada uno tiene lo que paga. Las cosas son como son. ¿Pagas pisapedales? Tendrás pisapedales. Claro, los pisapedales hacen lo que el jefe dice. Pásate de horas, corre, saltate radares, bla, 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 bla. Porque su negocio se basa en incumplir normas y ya está. Si van como tienen que ir, no llegan a los sitios que han prometido llegar a tal hora, a tal día, para quedarse con ese cliente, y eso conlleva a saltarse cientos de normas. Digo cientos de normas porque es que, a ver, lo mismo la norma es una sola, es velocidad, por ejemplo. Pero es que se saltan de todo. O sea, aparcamientos, adelantamientos, velocidades, radares. Bueno, el radar entra en velocidad. La educación vial que demuestran luego hacia otros compañeros y hacia otros usuarios de la misma vía es nula. O sea, tienen lo que pagan y lo que quieren realmente. Personas manejables que le digan esto, con más miedo que vergüenza a no encontrar otro trabajo, entre otras cosas no encontrar otro trabajo porque hay personas, y las cosas son como son, que no son válidas para este trabajo y están en ciertas empresas porque si van a otras empresas más serias duran un mes. Porque no saben, o sea, es decir, no saben en el sentido de que sí, te saben llegar, yo que sé, a Luxemburgo, te meten el camión en un pueblo que no entra y son unos máquinas, vale, hasta ahí, guay, hasta ahí llega cualquiera, ¿vale? Pero no son profesionales, no son profesionales. Hay empresas que el tacógrafo lo llevan a rajatabla y no quieren multas de tacógrafo, no están para pagar multas de tacógrafo. Y tú le das un camión a un pisapedales y el primer mes te viene con radares, con alguna sanción de pasado de bisemanales, pasado de esto, pasado de lo otro, pasado de lo otro. Y la empresa le dice, no caballero, yo no quiero que usted trabaje conmigo. Y las hay, que por suerte las hay. Pero claro, ¿por qué están en empresas de las que no queremos nombrar? Porque son las únicas que los aceptan, porque son las únicas que trabajan mal, que trabajan así. Trabajan saltándose todo, porque si no se saltan todo, no son capaces de estar en el mercado. Ahora, independientemente de la nacionalidad del conductor de ese camión, la educación vial, la formación que se necesita es nula. Es nula. Tienen un carnet porque, bueno, pues se la han sacado y ya está. Y van al CAR, o bien porque se lo han homologado, si vienes de fuera, o bien porque no hay examen y simplemente con ir te vale. Si hubiera examen, quizá muchos no volverían a coger un camión. Y si hubiera un examen práctico, muchos no volverían a coger un camión. Y entonces es cuando también faltarían choferes, porque faltan choferes porque no se paga lo que se tiene que pagar. Pero bueno, ese es ya otro tema. En fin, dejadme en comentarios qué opináis de desinformación, ahora que hago yo con los Huskies, que al final me he desviado porque he visto ese que se estrelló ayer. Las imágenes, creo que yo compartí la imagen en la página de Facebook del canal.
Ahí la podéis ver. Y nada, no quiero que se alargue mucho más porque aquí ya no hay nieve en la sierra. Entonces buena gana de enseñaros más autovía. He comentado lo que quería comentar. Y os emplazo a un nuevo vídeo que lo intentaré hacer lo más pronto posible. Sin más, un gran saludo y hasta pronto.